Operación Termópilas. Lorenzo Silva. 2. La idea. No sé, señoría, si usted valora en mucho o en poco la eficacia terapéutica del sueño nocturno. A mí siempre me pareció inmensa, insustituible, sobre todo en el orden moral. Tras una jornada desalentadora o aciaga, mi único remedio solía ser derrumbarme sobre la cama y dejar que el sueño borrara las nubes del horizonte. Nunca he creído que uno pueda encontrar ayuda en los demás, porque los demás nunca aciertan a entender debidamente nuestros problemas, ni en el fondo tienen otra aspiración que mantener indemne su propia vida. Quizá por eso preferí confiar siempre en ese tipo que llevamos dentro y que toma el mando durante las horas de inconsciencia. A él me encomendé con una vieja cobardía cuando llegué a casa tras la inauguración de la exposición. Pero por alguna razón infausta, mi salvador habitual estaba aquella noche abocado a fallarme. ¿O acaso había sido él mismo? Y esta es una hipótesis que he considerado con aprensión, quien, harto ya de socorrerme, había decidido enviarme una señal de asco ante la ostentosa exhibición de mis bodrios. En cualquier caso, lo cierto es que el sueño no reparó en absoluto mis heridas. Al revés. A la mañana siguiente llegué a mi despacho con el cerebro embotado, los ojos escocidos y un humor de perros. Lidia, mi suntuosa secretaria, se olió la tostada al instante y procuró reducir al mínimo el contacto. Me trajo la carpeta de las firmas, los diarios de la mañana ya explorados y la agenda de la jornada en un pulcro folio impreso en color. Acto seguido desapareció, dejándome envuelto en un jirón de costosísimo aroma francés que le sufrago, como sufrago su ropa de alta costura y sus productos hidratantes. La presencia de Lidia es un elemento cuidadosamente calculado para proporcionarme confort. Pero aquella mañana, su mirada ausente me produjo un violento acceso de acidez. Mientras devanaba el vago pensamiento de ponerla en la puta calle, porque a fin de cuentas Lidia ya ha cumplido los 30 y comprarme otra más joven que estuviera igual de buena supondría un gasto irrisorio, aparté la carpeta de las firmas y manoseé mecánicamente los diarios. Mis dedos toparon con uno en el que había una página marcada con una pestaña adhesiva de color rosa. Tiré de ella y apareció ante mis ojos algo que me puso el estómago del revés. Bajo una inmensa reproducción de la más tosca de las fotografías de mi exposición, podía leerse a 4 columnas una reseña del magno acontecimiento. Conocía a quien la firmaba, por supuesto. Uno de esos vagos inmundos que no saben hacer nada útil y que con tal de no trabajar maniobran como anguilas bajo coartada de sus presuntos saberes para acumular canonjías confortables. El individuo en cuestión oda a mis expensas como director de una de las fundaciones culturales que instituí para disfrazar gastos y ahorrar impuestos. Yo no le había pedido que escribiera aquello, pero él sabía que acaso lo esperaba y se había apresurado a alumbrarlo y hacerlo publicar. Me precio de tener buena memoria y no es vana presunción. A esa facultad debo mi brillante expediente académico y no pocas de las ventajas de las que he disfrutado en la vida. En este caso, me vale para algo mucho menos provechoso, para acordarme palabra por palabra de lo que escribía con la más jabonosa de las intenciones aquel docto soplapollas. Le citaré el comienzo. Para quienes ya conocíamos a Roberto Viana como poeta, recordemos su celebrado Las artistas de la esfera, ensayista, de obligada cita su crucial El mono perplejo sobre la trascendencia en la sociedad posmoderna,
dramaturgo, con aquella pieza memorable La claudicación de Angus, y artista plástico polifacético con numerosas y variadas exposiciones en su haber, no constituye en el fondo una sorpresa asistir al sutil despliegue de talento y observación de la realidad que representa la exposición fotográfica retrospectiva 1980-2000, inaugurada ayer en la sala de la Fundación Marga Sarabia de Viana. Aproximándose al ideal de hombre total de Leonardo, este noble artista e intelectual, a la vez que conspicuo empresario, nos muestra en el centenar de fotografías que reúne la exposición que, al margen del medio elegido, la única sustancia artística de primer orden es la mirada que hay detrás de la obra. No carece desde luego Viana de la pericia técnica que inexcusablemente exige la empresa de convertir en instantánea el objeto de su observación, pero por encima de todo, impresiona y conmueve. ¿Para qué seguir? El resto puede imaginarlo, supongo. Lo que quizá no imagina es el sentimiento que me produjo su lectura. Se lo diré. Furia. Una furia encendida, enorme, ominosa. Los elogios que acabo de recordar y los que venían después al extender su desmesura no solo a mis horrores fotográficos, sino a todos los demás abortos que en mi condición de hombre importante y caudaloso subvencionador de parásitos he podido hacer que me toleren y me aplaudan en los últimos años, me sonaron a lo que en el fondo eran: un sarcasmo descomunal, como si aquel pelotillero en primer término, y con él muchos más, encontrasen una secreta diversión a costa de que el infeliz de Roberto Viana practicara el vicio patético de darse importancia en todos y cada uno de los campos en los que había aspirado alguna vez a ser algo y había terminado siendo un mediocre digno de conmiseración. Era como el sesentón estúpido que descubre de pronto que la chica de 25 años que consiente en yacer con él y llamarle cariño, en realidad lo desprecia y aprovecha cuando sale de compras con sus amigas para burlarse de los cómicos esfuerzos del decrépito tigre por parecer un amante volcánico. No me dolía ni me humillaba que se riera de mí un gusano como aquel. Lo que me daba por culo, sobre todo, era verme colocado yo, al amparo y con el concurso de mi poder, en la situación de ser compadecido por cualquier mamarracho. Nada de eso habría sucedido si hubiera pagado a un negro para que escribiera mis poemas y le arreara al mármol. Habría sido un antojo nimio, como ir de putas o comprar un jaguar. Lo bochornoso, señoría, era que lo había hecho yo, y que lo había hecho con la ilusión espuria, insostenible, grotesca, de estar cumpliendo viejas aspiraciones. En condiciones normales, habría dado salida a mi ira aplastando como una cucaracha a quien la había desatado, con culpa o sin ella. Pero el hecho de que el firmante de aquel artículo siga siendo todavía hoy el director de la Fundación Educativa Viana acredita que lo que me estaba sucediendo no era normal. Lo que resolví al cabo de media hora de concienzuda meditación fue también algo insólito. Algo que tenía que ver con lo poco valioso que había poseído y extraviado por el camino. Así fue como surgió, señoría, la idea que al final había de conducirme hasta aquí. Llamé a Lidia y le di 2 órdenes. Una, que me cancelara toda aquella mierda de colores que se leía sobre el folio impoluto que me había pasado al principio de la mañana. 2, que me localizara a Bernabé Timón y Alfonso Inurria y me pusiera a la mayor brevedad con ellos. Lidia apuntó sin pestañear el primer nombre, pero el segundo
hizo que sus bien delineadas cejas se alzaran medio centímetro. Dejó pasar unos segundos y con su voz cristalina murmuró: «¿El señor Inurria? ¿De dónde?» «De otro mundo», le contesté y dejé que se jodiera. Si no era capaz de encontrarlo con esa pista, aceleraría su reemplazo por una ninfa de última generación. Ya estaba bien de darle carrete a aquella sabionda.